La cultura no se puede hacer, no la hace un grupo, la hace toda la sociedad, todo el conjunto de la sociedad, todo el tiempo. Aún los analfabetas participan en la producción de la cultura todo el tiempo. Otra cosa es muy diferente que haya ciertos parámetros culturales en los que sí, evidentemente, no todo mundo puede, ¿cómo decirlo?, ser juzgado con el mismo rasero. Pensémoslo simplemente desde esta perspectiva. Por algo existen las escuelas. Las escuelas son justamente una forma, un medio de calificar a la gente. Es todo lo discutible que se quiera, yo no estoy diciendo que eso esté muy bien, pero así, por eso se crearon las escuelas. Se establece un paradigma, hay un rasero, hay gente que tiene 10, hay gente que tiene 6, hay gente que simplemente no pasa. Y eso va a ocurrir siempre en términos culturales, y la universidad es precisamente una expresión de eso. En nuestro tiempo la universidad ha sido cada vez más cuestionada, y entonces todo el mundo dice, no debe haber rechazados a la universidad, y todos vamos a tener un hueco en la universidad, y peleemos todos por un sitio en la educación. Bueno, no, porque justamente las formas que tenemos de educarnos y las formas que tenemos de medir nuestra educación son arbitrarias, y es muy difícil establecer en verdad una forma educativa donde todos estemos siempre, y donde todos seamos buenos alumnos y todos vayamos pasando igual. Acabaría con la educación tal como la conocemos. Y eso, por desgracia, digo, no es que yo esté a favor de una forma u otra, pero es que la realidad es así. Y hay gente a la que se privilegia al momento de contratar a alguien en un proceso de selección, y hay gente a la que se excluye y se quedó fuera. Eso es muy difícil. Digo, ahí hay un factor que, bueno, que no podemos realmente, que no podemos evitar. Si así se constituyen élites, bueno, todo indica que tal como estamos organizados hoy, va a hacer que en mucho tiempo, de una u otra manera, siempre surjan élites, aún después de una revolución. Ustedes, si piensan en experiencia histórica, siempre después de una revolución nuevamente vuelve a haber una élite de la gente que cree que hay que mantener la pureza de la revolución, de lo que sea. Siempre vuelven a hacerse grupos de esa índole. En fin, trato de contestar un poco con eso. Y lo último, siempre ha habido mala literatura y buena literatura, siempre. Creo que la mala literatura simple y sencillamente se borra, se esfuma como una varada de humo, y ya no hay problema. Pero también es cierto que hoy sí hay un mecanismo terrible de dinero en el mundo editorial que ha servido para corromper en muchos sentidos el gusto literario. Ahí sí creo que eso es un hecho, y que se nos da, lo decía yo también hace rato, mucho gato por liebre. Y entonces basta una campaña publicitaria muy fuerte. Ustedes piensen simplemente hoy en este libro, que seguramente todos ustedes lo habrán escuchado, aunque sea de refilón, que es así como pornografía para amas de casa, ¿no? Que se llama 50 matices de gris, me parece, ¿no? Exactamente. Es decir, esas son porquerías, digo. O los libros, bueno, perdón, espero no ofender a nadie, pero a mí, por ejemplo, las cosas estas de la historia del mago ¿cómo se llama? El Harry Potter, digo, me parece... Yo quise leer el libro, digo, simplemente no pude. Me parece literatura muy menor, incluso comparada con la literatura tradicional de la misma índole. Yo prefiero 1000 veces leer a los hermanos Grimm que leer a esta señora J.K. Rowling, o como se llame. Yo verdaderamente no le encuentro ninguna gracia. Y lo que es triste es que simplemente la gran literatura, la literatura de extraordinaria calidad, es cada vez más difícil de encontrarse en las librerías. Aunque siempre se nos está diciendo que hay grandes colecciones de clásicos, y sí, compre usted el libro de Tolstoy, el de Dostoyevsky, etcétera, etcétera. En verdad, son muy pocas las veces que se le da a una gente, a un lector desde chico, la oportunidad de leer buena literatura. Sobre todo porque uno no llega de niño o de adolescente leyendo a Tolstoy o a Dostoyevsky. Hay que llegar leyendo los libros que nos van a gustar más a esa edad. Pero yo no sé cuántos de ustedes hagan simplemente este tipo de cosas. Nos tiene que servir para que siempre estemos midiendo cómo es nuestra realidad. Ustedes simplemente hagan la prueba de ver ahora en librerías cuántos libros hay de Julio Verne que se encuentren disponibles, y más cerca todavía
veamos cuántos de nuestros autores, de la gente que escribió cosas para niños y para jóvenes en nuestra lengua, desde nuestra realidad, cuántos libros de esos hay disponibles. Cuando yo era chico había un escritor brasileño extraordinario, que quizá algunos de ustedes recuerdan, que se llamaba Monteiro Lobato. Monteiro Lobato era extraordinariamente popular. Aquí un poeta peruano llamado Arturo Corcuera tradujo varios de los libros de este hombre, la historia de una niñita, eran historias de una niñita que se llamaba Naricitas. Son libros extraordinarios, divertidísimos. Bueno, ¿por qué ya no existen? ¿No? Estas son las cosas que hay que pensar. Sí, por desgracia, creo que hay mucha literatura mediocre circulando, y creo a veces, me da pena decirlo porque van a decir que soy un paranoico, pero creo muchas veces que sí hay un ánimo conspirativo por darle a la gente basura para confundirla. Bueno, y con esto concluimos porque creo que ya necesitan el espacio. Es un placer y un honor estar con ustedes esta noche, de verdad. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Gracias a todos.